Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 9 de abril la iglesia celebra el día de San Lorenzo de Irlanda. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Lorenzo nació en Irlanda hacia el año 1128, de la familia O'Toole, que era dueña de uno de los más importantes castillos de la época. Cuando el niño nació, su padre dispuso pedirle a un conde enemigo que quisiera ser padrino del recién nacido. El otro aceptó y desde entonces estos dos condes, ahora compadres, se hicieron amigos y no lucharon más el uno contra el otro. Cuando lo llevaban a bautizar, apareció en el camino un poeta religioso y preguntó: ¿qué nombre le van a poner a ese niño? Y le dijeron el nombre en inglés, pero él les aconsejó: pónganle por nombre Lorenzo, porque este nombre significa coronado de laureles por ser vencedor, y es que el niño va a ser un gran vencedor en la vida. A los papas les agradó la idea y le pusieron por nombre Lorenzo, y en verdad que fue un gran vencedor en las luchas por la santidad. Cuando el niño tenía 10 años, un conde enemigo de su padre le exigió como condición para no hacerle la guerra que le dejara a Lorenzo como rehén. El señor O'Toole aceptó y el joven fue llevado al castillo de aquel guerrero. Pero allí fue tratado con crueldad y una de las personas que lo atendían fue a comunicar la triste noticia a su padre, y éste exigió que le devolvieran a su hijo. Cuando el tirano no aceptó devolverlo, el señor O'Toole le secuestró 12 capitanes al otro guerrero y puso como condición para entregarlos que le devolvieran a Lorenzo su hijo. El otro aceptó, pero llevó al niño a un monasterio, para que apenas le entregaran a sus 12 secuestrados, le devolvieran al joven Lorenzo. Y sucedió que al jovencito le agradó inmensamente la vida de monasterio y le pidió a su padre que lo dejara quedarse a vivir allí, porque en vez de la vida de guerras y batallas, a él le agradaba la vida de lectura, de oración y meditación. El buen hombre aceptó y Lorenzo llegó a ser un excelente monje de ese monasterio. Su comportamiento en la vida religiosa fue verdaderamente ejemplar, dedicadísimo en los trabajos de campo y brillante en los estudios, fervoroso en la oración y exacto en la obediencia. Fue ordenado sacerdote y al morir el superior del monasterio, los monjes eligieron por unanimidad a Lorenzo como nuevo superior. Por aquellos tiempos hubo una tremenda escasez de alimentos en Irlanda por causa de las malas cosechas y la gente hambrienta recorría pueblos y veredas robando y saqueando cuanto encontraban. El abad Lorenzo salió al encuentro de los revoltosos con una cruz en alto pidiendo que en vez de dedicarse a robar, se dedicaran a pedir a Dios que los ayudara. La gente le hicieron caso y se calmaron, y él, sacando todas las provisiones de su inmenso monasterio, las repartió entre el pueblo hambriento. La caridad del santo hizo prodigios en aquella situación tan angustiosa. En el año 1161 falleció el arzobispo de Dublín, capitán de Irlanda, y el clero y el pueblo estuvieron de acuerdo que el más digno para este cargo era el abad Lorenzo. Tuvo que aceptar, y como en todos los oficios que le encomendaron, en este cargo se dedicó con todas sus fuerzas a cumplir sus obligaciones del modo más exacto posible. Lo primero que hizo fue tratar de que los templos fueran, en lo más posible, los más bellos y bien presentados. Luego, se esforzó porque cada sacerdote se esmerara en cumplir lo mejor posible sus deberes sacerdotales, y enseguida se dedicó a repartir limosnas con gran generosidad. Cada día recibía a 30, 40 y hasta 60 menesterosos en su casa episcopal, y él mismo les servía la comida. Todas las ganancias que obtenía como arzobispo las dedicaba a ayudar a los más necesitados. En el año 1170, los ejércitos de Inglaterra invadieron Irlanda, llenando el país de muerte, de crueldad y de desolación. Los invasores saquearon los templos católicos, los conventos y llenaron de horror a todo el país. El arzobispo Lorenzo hizo todo lo que pudo para tratar de detener tanta maldad y salvar la vida y los bienes de los perseguidos. Se presentó al propio jefe de los invasores a pedirle que le devolviera los bienes de la iglesia y que detuviera el pillaje y el saqueo. El otro, por única respuesta que le dio, fue una carcajada de desprecio, pero pocos días después murió repentinamente
El sucesor tuvo temor y le hizo mucho más caso a las palabras y recomendaciones del santo. El arzobispo trató de organizar la resistencia, pero viendo que los enemigos eran muy superiores, desistió de su idea y se dedicó con sus monjes a reconstruir los templos y los pueblos, y se fue a Inglaterra a suplicar al rey invasor que no permitiera los malos tratos de su ejército contra los irlandeses. Estando en Londres de rodillas, rezando ante la tumba de Santo Tomás Becket, un obispo inglés que murió por defender la religión, un fanático le asestó terribilísimamente una pedrada en la cabeza. Gravemente herido, mandó a traer un poco de agua, la bendijo e hizo que se la echara en la herida de la cabeza, y apenas el agua llegó a la herida, cesó la hemorragia y obtuvo la curación. El Papa Alejandro III nombró a Lorenzo como su delegado especial para toda Irlanda, y él, deseoso de conseguir la paz para su país, se fue otra vez en busca del rey de Inglaterra, a suplicarle que no tratara mal a sus paisanos. El rey no le quiso atender y se fue para Normandia, y hasta allá lo siguió el santo, para tratar de convencerlo, pero a causa del terrible frío y el agotamiento producido por tantos trabajos, murió allí en Normandia en el 1180 al llegar a su convento. Cuando el abad le aconsejó que hiciera el testamento, respondió: «Dios sabe que no tengo bienes ni dinero, porque todo lo he repartido entre el pueblo. Ay, pueblo mío, víctima de tantas violencias, ¿quién podrá traerte la paz?». Seguramente desde el cielo debe haber rezado mucho por su pueblo, porque Irlanda ha conservado la religión católica y la paz por muchos siglos. Estos son verdaderos patriotas que, como San Lorenzo de Irlanda, emplean su vida, toda su vida, para conseguir el bien y la paz para sus ciudadanos. Dios nos envíe muchos patriotas como él. Por eso, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 9, «Dichosos los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Es por eso que hoy es el día de San Lorenzo de Irlanda. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día especial tú y yo tenemos mucho que aprender de la vida de San Lorenzo. Lo primero es que tú y yo no podemos, hermano y hermana, empezar a criticar los planes de Dios. Muchas veces tú y yo criticamos el plan de Dios porque nos cambian las cosas, porque no salen como yo las planifiqué. Lorenzo podía decir igual: ¿por qué mi padre me mandó a mí para que yo fuera entonces el mediador ante su enemigo? ¿Por qué me mandó a mí como víctima? ¿Por qué me mandó a mí como garantía para que no hiciera la guerra? Pero lo que él no sabía era que Dios ahí le tenía una gran bendición. Pero él nunca cuestionó a su padre. Él sencillamente se dejó llevar por la voluntad de Dios. Hoy debemos aprender que no cuestionemos la voluntad del Señor. Dejemos que sea Dios quien use y nos use como Él quiera. Lo segundo que debemos aprender es que siempre debemos ayudar a los pobres. Y lo tercero, siempre debemos procurar la paz entre nuestros hermanos, la paz entre nuestros padres, la paz entre nuestros amigos, la paz entre nuestros vecinos. Hoy es un día para pedir perdón a ese amigo, a ese compadre, a ese vecino, a ese hermano, a ese padre, a ese compañero de trabajo que hemos herido tanto. Hoy es un día para que pidamos perdón, y ojalá que tú puedas pedir perdón y ser perdonado, porque los que perdonan heredarán el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, eso es lo que a mí me deja de enseñanza el santo de hoy. ¿Y a ti? ¿Qué te enseña este santo? Te invito a que me comentes aquí en mi canal de YouTube sobre qué te ha enseñado la vida de San Lorenzo, pero sobre todo recuerda que la vida de los santos es para escucharla, meditarla y ponerla en práctica. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, pero sobre todo que lo compartas. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.